al Señor aquí en el Picacho. Razones por las cuales permanecemos en él. Y la última, lo que seremos. Amén. Amén. Bueno, hermanos, es una bendición. Bueno, a donde va el hermano Guillermo, allá le llego. Amén. Y esta ocasión casi me voy sin saludarle, sin visitarle. Y yo sé que no me la iba a perdonar. Pero el Señor es bueno para conmigo. Bueno, estamos cumpliendo ya 25 años de casados. Esa era una de las razones. Vinimos a la convención y solicitamos un permisito para quedarnos el mesecito. Ya se cumple ahorita en lunes, ya cumplimos el mes de estar acá. Entonces, la convención y gracias a Dios todo el recorrido que di con mi esposa, entonces nos absorbió el tiempo. Pero la verdad, hermanos, estoy muy agradecido con la iglesia del Señor en Picacho. Esta linda muchacha creció aquí. Ayer que subíamos ahí a la casa pastoral, le mostraba al hermano, ahí en ese rinconcito pedí la oveja. Amén. Al hermano Bolívar ya hace más de 25 años. Amén. Y bueno, gracias a Dios que hemos permanecido en el Señor. El Señor nos llevó a Suecia. Ya vamos a cumplir 20 años de estar allí, trabajando para la honra y gloria del Señor Jesucristo. Bueno, teníamos un informe para presentarles, pero tenemos fallas técnicas, pero entonces se les va a enviar a ustedes allí, a sus móviles. Amén, a través de un enlace del Facebook. Y entonces ahí usted va a ver lo que el Señor hizo en el 2024. Amén. Bueno, todos me conocen, me congregué aquí un par de meses y salimos a Suecia en el 2005, partiendo de Moravia, fuimos a Bogotá. El hermano Guillermo allí recuerdo que encargó a un pastor quien estuvo pendiente, muy pendiente de nosotros, hermano. Bueno, y el hermano, bueno, gracias a Dios fue hermano Guillermo, y quien estuvo muy pendiente de nosotros. Llegamos a Suecia, bautizados, éramos 4, mi esposa, mis 2 hermanos menores y su servidor. La escuela dominical en aquel entonces era la niña que tenía 4 añitos y nos ubicaron en la parte norte de Suecia. Suecia está ubicado en la parte norte de Europa. Manejamos la corona sueca. Una corona equivale a 400 pesos y tenemos el idioma que es el sueco y el inglés como segunda lengua. También tenemos el clima. Las temperaturas son muy bajas en invierno. El año pasado en la parte norte alcanzamos temperaturas hasta menos 51 grados, que fue lo que se midió en los termómetros. Salía en las noticias que ya de ahí para allá más no se pudo medir. Así que fue menos 51 grados bajo cero. El invierno comienza a partir de octubre y termina en febrero, marzo, comienza el descongelamiento, así que abril es la primavera, tenemos 2 meses de verano, que es junio y julio, pero cuando viene el invierno, viene lo que es la oscuridad.
no hay sol, se nos hace una nube muy espesa. No es que no haya sol, sí hay sol, sino que se hace una nube muy espesa y los rayos del sol no penetran. Y entonces el día que tenemos en invierno es tipo 10, 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde, como las 6 de la tarde aquí. Es solo una claridad y ya a las 3 de la tarde es total oscuridad. Esto lo vivimos durante los meses de invierno, que es noviembre, diciembre, enero. En enero puede que salga el sol, pero ahí es donde viene que se compacta la nieve, todas las nevadas que nos han caído durante todo el mes de diciembre y noviembre, y entonces se congela todo. Bueno, todo está congelado, amén. Para realizar un bautismo hay que realizar el hueco muchas veces en los lagos, porque todo se congela, el mar, los ríos, los lagos, todo es congelado. Y para realizar un bautismo muchas veces tenemos que romper el hielo 30 centímetros, y eso es como romper una capa de cemento. Un bloque de hielo con 30 centímetros, ellos calculan y hacen las vías sobre los lagos para cruzar al otro lado, y pueden pasar las tratomulas tranquilamente. Aun cuando se está partiendo, pasan los carros tranquilamente. Así que realizar un bautismo allí siempre representa una dificultad. Pero por lo general muchos, no es que no haya forma, sí hay forma de bautizarlos en una piscina o en algún lugar. A veces hay suecos y son muy grandes, casi 2 metros de altura o 2 metros de altura. Entonces una piscina tiene 2 metros, una piscina de niños solo tiene 2 metros, no nos cabe. Una tina, una bañera, ahí no cabe. Entonces toca que o esperar el verano o bautizarlos en las aguas congeladas. El hermano Vicente, en enero realicé 2 bautismos y él me pregunta, Alvarito, ¿qué siente? Yo nada. No, pero ¿qué siente? Yo nada, no siento las manos, no siento los pies, no siento el alma. Entonces por ahí está en el video el bautismo que realizamos en enero. El año pasado realizamos 11 bautismos en el nombre del Señor Jesucristo. 11 bautismos. Bueno, cuando llegamos a Suecia comenzamos a orar por los 5 países nórdicos, que son Islandia, Noruega, Suecia, Finlandia y Dinamarca. En Dinamarca fue donde nació nuestro hermano Werner Larsen, y quien fue el que nos trajo el mensaje de la palabra del Señor aquí hace más de 80 años, 87 años. Empezamos a orar por ellos, no es fácil. Cada país maneja su idioma, cada país tiene su idioma, su cultura, y entrar a estos países no fue fácil. En el 2014 se nos abrieron las puertas para entrar a Dinamarca, así que entramos a Dinamarca. Cuando entramos allí trabajamos 4 años el país, y en el 2018 lo entregamos a la misión de España, entregando 35 hermanos bautizados y 5 lugares de predicación. Amén. Entre ellos bautizamos un sobrino de nuestro hermano Larsen. Así que le estamos devolviendo el mensaje de la palabra del Señor a Dinamarca. Bueno, en el 2023 ya se envió el misionero a Dinamarca, nuestro hermano Guillermo Alzate, con nuestra hermana Claudia, quienes se congregaron mucho tiempo, se convirtieron en la central de Itagüí, fueron pastores en España durante varios años y ahora son los misioneros en Dinamarca. Continuamos con el trabajo y ahora nos centramos en lo que es Finlandia. En Finlandia ya contamos con 8 hermanos bautizados en el nombre del Señor Jesús, contamos con un lugar de reunión y donde se está predicando la palabra del Señor. Hoy me enviaban una foto de una familia finlandesa que está buscando la iglesia. Un pastor oró por ellos en España
y cuando regrese les estaré visitando. El papá con su esposa y 2 niños. Así que la obra del Señor en Finlandia está creciendo. Justo ayer encontrábamos con un finlandés eh, que nos ha apoyado muchísimo en la obra allí. Todavía no es bautizado. Ayúdenme a orar por él. Él se llama Martti Sjövola. Así que ayúdenme a orar por él. Su esposa es bautizada y su niña tiene 10 añitos. Está en escuela dominical. Está aprendiendo sueco. Y ella habla varios idiomas y estos días que fui a visitar los hermanos, ella me decía, pastor, ¿a qué edad comenzó su hija a traducir? Y yo le dije, la verdad no recuerdo, pero ¿por qué la pregunta? Y me dice, porque yo quiero ser traductora, ¿cuándo puedo empezar? Entonces le dije, mañana en la escuela dominical usted será la traductora. Entonces de 10 añitos ya ayuda en la obra del Señor. Amén. Eh, bueno, el trabajo parece fácil, pero no ha sido fácil. Los viajes para ir a Dinamarca eran de 14 horas en carro. Para ir a Finlandia son 18 horas en barco. Son 18 horas en barco y otras 18 regresando. Ahorita el Señor, se ha puesto un barco más cercano, pero en sí son 14 horas. Son 14 horas que cruzamos para llevar el mensaje, la palabra del Señor a Finlandia, porque tenemos por el medio el mar Báltico. Y muchas veces, estos barcos cruzan, pero muchas veces quedan encallados por el congelamiento del mar. También estamos trabajando lo que es Noruega. En Noruega ya contamos con 12 hermanos bautizados en el nombre del Señor Jesús. La capital es Oslo. En septiembre bautizamos un hombre arriba, un hermano, lo bautizamos, eso ya es lo último de la tierra. Está en una ciudad, en un pueblito que se llama Kirkenes, y eso es frontera con Rusia. Entonces comenzamos a atenderlo vía telefónica y estaba en unas grandes necesidades, depresiones y una cantidad de cosas. Allí sí que es complicado el invierno por la oscuridad. Y viajé con mi esposa, más de 24 horas viajamos para ir a realizar este bautismo en el nombre del Señor Jesús. Salimos un lunes a las 8 de la mañana, conducimos todo el día y paramos a las 12 de la noche para descansar, cruzando casi todo Suecia y descansamos en la mitad de Finlandia. Esto representa que hacia la parte norte estos países son muy despoblados. Suecia solo cuenta con 10 millones de habitantes, Finlandia cuenta con 6 y Noruega con 5. Así que las partes nortes usted puede viajar horas sin encontrar ni un pueblo, o si encuentra un pueblecito, solo es bosques. Así cuando paramos para descansar no fue en un gran hotel, fue en una gasolinera, porque ya no encontrábamos. Yo le dije a mi esposa, vamos hasta la frontera con Finlandia, hay un pueblo que se llama Pajala, y le dije, ahí en Pajala vamos a buscarnos algo donde descansar. Cuando llegamos a Pajala, eran como las 8 de la noche ya, no, 9 más o menos. El todo es que no era ningún pueblo, eran solo 3 casas, una gasolinera y un mini supermercado. Seguimos hacia Finlandia, cruzamos la frontera y entonces ya rendidos decidimos orillarnos en una gasolinera, y una gasolinera no es como aquí que tiene personal allí, no, allí la gasolinera es el mero techo y el tanque de gasolina. Usted si va a tanquear, tanquea con su tarjeta y sigue su camino. Así que es algo solo en el bosque. Ahí descansamos, seguimos al otro día. Nosotros cuando viajamos llevamos siempre una estufa, llevamos nuestra cobijita, llevamos comida militar, y donde nos coja la tarde ahí descansamos, preparamos comida,
mi esposa echa, en vez de la billetera, echa una arepa doblada, así que hay huevitos y frijolitos y bueno, ahí comemos. Así que hermanos, ya no va a llevar más arepas. No, sí, ella siempre lleva. Así que llegamos donde el hermano, tipo 4 o 5 de la tarde, le dimos doctrina como hasta las 9, 10 de la noche y le pregunté, bueno, y hermano, ¿y ahora dónde le bautizamos? Dice, hermano, aquí no hay agua, pero no hay cómo realizar un bautismo porque son fiordos. Los fiordos son despeñaderos de 100, 150 metros y abajo está el mar. Y el mar, ahí no hay entrada, solo entran los barcos y por ahí no nos dejan entrar a nosotros. Entonces, el único lugar que había una mini playa estaba en toda la frontera con Rusia, a 50 kilómetros. Fuimos hasta allí, cruzando por toda la frontera con Rusia, arriesgando, porque al lado, al metro, 2 metros de la carretera, están los avisos en noruego, no pase que le disparamos. Así que cuando llegamos allí, quedó la base militar y las garitas están ahí por todo el camino. La base militar noruega, rusa, a este lado, a unos 500 metros, y a otros 500 metros teníamos la base militar noruega. Y en estos países estamos a punto de una guerra. Así que allí realizamos el bautismo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y ahora fue el problema regresarnos. Pero bueno, ahí nos quedamos con el hermano unos 3 días mientras descansábamos y regresamos a nuestra casa. Así es el trabajo allí en estos países. El Señor no solo me ha permitido entrar a estos países, sino que ahora me abrió las puertas en la Universidad de Kaunas, esto es Lituania. Ya allí hay un hermano bautizado en el nombre del Señor Jesús y estamos haciendo cultos con los jóvenes de esta universidad en Kaunas. Dele ese aplauso al Señor. Le decía a mi esposa cuando fuimos a Lituania, yo sentía ya una pesadez, yo le decía, yo no regreso más a Lituania. Una oscuridad, una tristeza, allí murieron muchas personas cuando la Segunda Guerra Mundial y todo esto, el Holocausto. Fuimos a esos lugares donde en un día mataban 9,000 personas y allí todavía tienen todo y es muy triste. Y el último domingo cuando salíamos, yo le decía a mi esposa, qué pesar del hermano, pero le va a tocar que viajar a Suecia. Y viajar a Suecia es 1 hora en avión, más que ir de aquí a Bogotá. Pero estos muchachos vinieron estos días a Suecia. Y entonces decían, pastor, lo seguimos esperando. Pastor, allá estamos. Lo seguimos esperando. Y eso lo conmueve a uno. Ver que de tan lejos tengan que venir a buscarlo para que uno les lleve este mensaje, la palabra. Gracias a Dios, ya ahorita en el próximo domingo ya se posesiona el misionero en Polonia. Ya en Polonia tenemos más de 70 hermanos. Así que iremos abarcando todos estos países. En Estonia tengo contactos de estoneses que quieren escuchar y aún han ido a Suecia a los cultos. Y yo sé que todos estos países de la antigua Unión Soviética van a recibir la palabra del Señor. Antes, en diciembre, estaba hablando con un ruso, ya es bautizado en el nombre de Jesús, y él decía, pastor, vamos por Rusia. Me decía, no es difícil, Putin, de verdad, él sí es muy extremo con algunas cosas, pero yo creo que la iglesia le va a abrir las puertas. Amén. Así de que con la ayuda del Señor iremos a Rusia. Amén.
a llevar este mensaje de la palabra del Señor. Hermanos, el trabajo en el Señor no es en vano. Muchas gracias por todo lo que hacen ustedes por la obra misionera. Gracias por sus ofrendas. Hermanos, la ofrenda, eso es un milagro. Usted aquí ofrenda en pesos, que es muy poco. De aquí hay que llevarlo a dólares y de dólares a euros. Y la verdad es que esto es un milagro. Alguien me pregunta, hermano, ¿cuánto vale un viajecito de Finlandia, de Suecia a Finlandia? Son 800 a 1000 euros. Eso vale, porque hay que llevar el carro, porque hay que hacer una cantidad de cosas, cruzar en el barco. Y como lo hemos mirado de muchas formas, nos hemos ido en avión, lo hemos organizado de muchas formas, pero nos vale de 800 a 1000 euros. Y ya usted puede calcular cuántos millones de pesos son esos. Y esto hay que hacerlo mensual hacia Finlandia, mensual hacia Noruega. Noruega nos consume más porque es combustible. Y en Suecia dedicar 2 semanas de viaje a nivel nacional. En Suecia ya tenemos 6 pastores con licencia y tenemos 4 encargados en varias localidades. Se sigue predicando la palabra del Señor. Así que gracias, amados hermanos. Quiero entonces entrar en la meditación de la palabra del Señor. Pero si algún hermano tiene alguna pregunta, vamos a dejar que algún hermano pregunte por ahí porque el misionero no vino sino a llevarse la muchacha y no volvió. Así que si alguno quiere preguntar algo. De a uno, sí. César quiere preguntar. ¿Qué le pasa por la mente? Amén. Bueno, gracias a Dios no tienen preguntas. En Suecia contamos con 130 hermanos bautizados. 130 hermanos bautizados en el nombre del Señor Jesús a nivel nacional. Entonces hay 40 en Estocolmo, 20 en otro sector, 5 en otro lado. En Suecia se manejan muchas distancias, muchas distancias. Por ejemplo, las jovencitas están a 500 kilómetros de nosotros. Y para venir a un ensayo se caminan 1000 kilómetros. Y a veces hay un ensayo el sábado, se vienen en la mañana, llegan al mediodía, 2 de la tarde, ensayan 2, 3 horitas y a veces las encuentro por allá a las 12 de la noche camino a casa. Cuando yo vengo de regreso de Noruega, por allí, ahí las encuentro. Para que ellas estuviesen aquí, tuvimos que hacer una maratón, porque ellas no pensaban venir, pero el 1 de enero se animaron y estábamos en un evento, terminamos evento, y ellas se animaron en venir y se animaron, como 13 hermanos vinieron de allá a la convención y ellas tenían que regresar de donde estábamos, 500 kilómetros, 1 de enero, y yo salía el 2 de enero a las 6 de la mañana. Entonces ellas se van, mientras se van yo me quedo organizando tiquetes y cuando ellas llegan a su casa, llegan 5 de la tarde, 1 de enero, salen a las 9 de la noche, mientras empacan la maleta, salen 9 de la noche y yo me fui con mi hija 9 de la noche para encontrarlas en el camino y así ayudarles a conducir, a llegar a las 2 de la mañana a casa, medio descansar y yo terminar de empacar para las 4 estar en el aeropuerto porque a las 6 salía el avión. Así es, hermanos. Así que ustedes tienen una gran bendición. Iglesias en todas partes. Hermana, en todo tiempo, todo tiempo se predica la palabra, en tiempo de oscuridad, en tiempo de invierno, en todo tiempo se predica la palabra. Así que hermanos, les decía, ustedes tienen una gran bendición. Pastores, eminencias, hermanos. Pastores, iglesias locales, amén, e iglesias por todas partes. En Estocolmo le decía anoche al hermano Samuel,
El más cerquita del local soy yo y estoy a 33 kilómetros. El pastor que administra Estocolmo está a más de 100 kilómetros. Y él viene y fuera de eso tiene su trabajo. Porque en Europa casi todos los pastores trabajan y fuera de eso atienden la iglesia. Él termina a las 4 de la tarde y se viene corriendito para hacer el culto a las 7 de la noche. El joven tiene una pregunta. Amén. Amén. ¿Por qué escogimos el país de Suecia? Bueno, yo no escogí el país, ni tampoco me enviaron. El Señor me llevó. Eh, en 2 minutos le cuento y le cuento a todos y muchos conocen mi historia y que cuando tenía 16 años mis padres fueron asesinados en el Urabá y también muchos de mis hermanos y que mis hermanos menores que tenían 5, 7, 8 y 9 años fueron llevados, secuestrados como se quiera decir y que llegamos a Medellín a través de desplazamiento tras desplazamiento y aquí se nos hicieron varias persecuciones, entonces el Señor nos sacó hacia Suecia. Estando en Bogotá se hizo una reunión porque habían varios países que nos pedían, entre ellos Canadá, Suiza, Noruega, Suecia, Dinamarca, no recuerdo los otros, pero ellos nos pedían, pero hicimos un ayuno, aún mi suegra viajó desde aquí, hicimos ese ayuno para que Dios nos llevara donde nos necesitaba. Y en ese ayuno, cuando fuimos a la reunión, que nos dijeron, bueno, ¿para dónde quieren? Ahí había un sueco, y entonces el sueco nos habló del país y nos dijo, el mejor país que hay es Suecia y allá los necesitamos. No había salido de Bogotá en junio, yo salí de aquí en abril y en junio yo ya era residente sueco. Yo no sabía qué era eso. Residencia permanente. Llegamos, salimos en septiembre, o sea, junio, salimos en septiembre y ya éramos residentes suecos, permanente. Y allí la residencia permanente, eso es para toda la vida, permanente. Y cuando llegamos a los días, a los años, allá nos dieron todo, estudio, casa, estudien. Nuestro trabajo era estudiar y entonces nos dan la nacionalidad. Nos dieron la nacionalidad, entonces por respeto a nuestro país y por amor a la nación, nos iban a borrar todo. Pero nosotros dijimos, por favor, déjenos el lugar de nacimiento para no olvidar de dónde nos sacó el Señor. Así que mi pasaporte no dice Colombia, mi pasaporte dice Apartadó. Cuando los suecos lo miran, nació en Apartadó, pero ¿eso dónde es? Y el peor el de mi esposa, Chigorodó. Puesto en pie y leamos la palabra del Señor. Primera de Pedro capítulo 1, el verso 18. Regálenme en unos minutos, hermanos, no a mí, sino al Señor. Gracias, hermano Guillermo, hermano Samuelito, por invitarme y poder estar hoy aquí en la iglesia del Picacho. Dice la palabra del Señor en Primera de Pedro capítulo 1, el verso 18, sabiendo que fuiste rescatados, amén, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo,
como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Soberano Jesús, gracias te damos, Señor, por este momento, Jesús. Señor, aquí está la iglesia, Señor Jesús, la cual compraste a precio de sangre. Señor Jesús, aquí hay amigos, hay jóvenes y hay niños. Habla, Señor, conforme tu voluntad y conforme tu misericordia, Jesús. Aleluya. Amén y amén. Pueden tomar asiento, estimados hermanos y amigos. El precio y el valor de un alma. Amén. El precio y el valor. Hay cosas que tienen precio, pero después toman un valor. Por ejemplo, esta argolla que yo tengo, un día me la dieron por un precio, pero ya hoy tiene un valor. Amén. Un día nosotros estábamos sin precio, pero ya hoy tenemos un valor muy grande. La iglesia, la amada del Señor, Él la compró, dice, sabiendo, hermanos. Esto lo tenemos que saber nosotros y pensarlo todos los días. Cuando usted abre sus ojitos, hermano, es por la pura misericordia del Señor. Es por la voluntad de Él que podemos respirar, que podemos venir al culto, que podemos adorarle. Pero debemos saber algo, que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. De allá nos sacó el Señor. De allá Él nos compró, pero tenemos que mirar nuestro estado. ¿Cómo estábamos? ¿Cómo dice Isaías capítulo 1, el verso 5? Ahí está su estado, lo que éramos, cómo estábamos delante del Señor. Isaías capítulo 1, el verso 5, eso es un texto muy conocido por todos porque a veces lo citamos en el evangelismo. Pero en realidad esto es recordándonos a nosotros. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Ese era nuestro estado. Amén. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino que herida, hinchazón y podrida llaga. Oiga, hermanos, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Esa era nuestra condición. Ese era nuestro estado. Estábamos enfermos. Estábamos mal, sin esperanza. Pero el Señor le plació salvarnos. Y para salvarnos tenía que comprarnos. Nadie compra un muerto, hermanos. ¿Quién? Se encarta. Y eso lo vemos aún en las familias. Muere un familiar y ahora ¿quién lo entierra? Y hay hasta problema. Oye, y aporte y dé. Y no, ya, pues, entiérralo usted. Nadie compra un muerto. Nadie. ¿Para qué quiere uno un muerto? ¿Qué sigue después de muerto? Enterrarlo. Es lo lógico, enterrarlo. Pero el Señor de la gloria, a Él le plació comprarnos a todos, no importando nuestra condición. ¿Y cuánto vale este? Lo compro y este. Y Él dijo, todas las almas son mías. Todas las compro, las pago, que no valen nada, que están enfermas. Él dijo, las compro. ¿Y para qué? Para darles vida. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, no lo que se iba a perder. No, es que ya estábamos perdidos. Esa era nuestra condición, ese era nuestro estado. Y es lo que usted y yo como iglesia no debemos de olvidar, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Y cómo nos rescató? A precio de sangre. A precio de sangre. Así que, estimado hermano,
Estimado amigo, usted vale mucho para Dios. Usted vale demasiado para el Señor. ¿Qué rey ha pagado por alguien? Allá en Suecia tenemos un rey. Pero si usted me pregunta, ¿lo ha visto o no lo he visto? Él sale y da su discurso en el Día Nacional de Suecia, pero yo ni he ido por allá, ni me lo he encontrado, ni él ha ido a saludarme. Hay un hermano que él tiene unas fincas y tiene pescas, y el rey compra el pescado allí, y de una vez al año él va por pescado a la finca del hermano, pero yo no lo he visto. El rey va allá y compra su pescado y se va porque el hermano ha caído en gracia, su padre le cedió todo esto, y entonces, pero yo no lo he visto. Ni el rey de Suecia ha ido, oiga, ¿dónde estará Álvaro Guisao para ir a saludarlo? Nada. Pero hay uno mayor, que sí vino a buscarnos. Y no a saludarnos solamente, sino a llamarnos, sino a salvarnos, a darnos vida, hermanos. Esta iglesia tiene un gran valor. Y ahora, hermanos, es que a veces yo me quedo pensando en aquellos hombres que estaban esperando quien los contratase. Dice que el padre de familia salió por la mañana a buscar unos obreros para su viña y encontró unos y se los llevó bien por la mañana. Después salió y encontró otros y los llevó bien, eso de las 9, y al mediodía salió y a las 3 de la tarde, pero ahí seguían unos sin esperanza. Y todos los predicadores los llamamos los de la última hora. Pero a veces no nos quedamos pensando en esos de la última hora. Eran ya las 5 de la tarde. ¿Quién contrata a alguien a las 5 de la tarde? En España uno puede ir y ver, hay sectores donde están todos los trabajadores parados en las esquinas esperando que alguien pase y los suba al carro y los lleve al trabajo. Pero si usted pasa a las 5 de la tarde, es más, después del mediodía ya no hay trabajadores. Ya ellos se han ido a sus casas porque han perdido la esperanza. Y lo mismo pasa aquí en estos pueblos cafeteros. Los buenos trabajadores se los llevan a las 10 de la mañana. Pero a las 5 de la tarde ya es el rebusque. Ya es lo que, ya sin esperanza. Pero habían unos hombres ahí sin esperanza. Estaban sentados mirándose uno al otro diciendo, oiga, y hoy no trabajamos. Hoy no hay esperanza. Hoy ¿qué vamos a hacer? No vamos a poder llevar comida a casa. Pero vino uno y les preguntó, ¿qué hacéis aquí? Y él dice, nadie nos contrató. No hay esperanza. Nadie se fijó en nosotros. Y eso somos nosotros hoy. ¿Sabe que el padre de familia dijo, oigan, vengan ustedes también? Vengan a la viña. Estamos salvos por la última hora. Por la última hora. El último momento. Él nos llamó. Por eso, hermanos, hoy nosotros, siendo salvos, debemos de llevar esta salvación a otros. Cueste lo que cueste. Un alma vale mucho. Vale mucho. Pero a veces como que nos da miedo, nos da temor. El 31 de diciembre bauticé a un muchacho que conocía a sus padres en el 2008, pero su madre se descarrió y ya el muchacho desapareció. En el 2018 ella vuelve a la iglesia. Sus muchachos que en ese entonces tenían 10, 12 añitos ya están mayores, pero había uno perdido en las drogas y estaba tan perdido que ya lo tenían en clínicas de reposo. Y su madre un día me llama llorando y me dice, hermano, yo sé que yo pequé,
yo sé que la embarré, pero yo necesito que ores por mi hijo. El padre de este muchacho, totalmente contrario al evangelio. Yo le dije, yo voy a ir para su casa, y me dice, él está aquí, lo han dejado venir de la clínica de reposo, pero él está muy mal, él tiene alucinaciones, una cantidad de cosas, y no solo eso, sino que está delgaditico. Y yo fui, y cuando iba de camino, ya ella me llama y me dice, hermano, no venga. Su papá lo ha cogido, lo ha metido en el carro y se lo llevó a otra ciudad, con tal de que usted no ore por él. Y yo le dije, hermana, tranquila, que es que el Dios de esta iglesia no es un Dios pequeño. No es pequeño. No, no, no. Vamos a orar. Ore usted en su casa, yo me voy a la mía. Y me devolví, ya habíamos caminado más de 100 kilómetros, nos devolvimos. Y entonces cuando llego a casa empezamos a orar. Hermanos, a los meses, este muchacho ya vivía solo, pero él seguía con sus dificultades. A los meses apareció solito en la iglesia. Solo. Comenzó a congregarse, y después de un año, en el 31 de diciembre, con las aguas frías, estamos en un evento y él dice, hermano, ¿por qué no me bautiza? ¿Por qué no lo hacemos mañana? Yo lo miraba y le decía, si no hubiese visto la obra de Dios en usted, lo dudaría. Pero a esas horas, 4 de la tarde, oscuro, fuimos al lago y le bautizamos en el nombre del Señor Jesús. El valor de un alma, hermanos, el valor de un muchacho que estaba perdido, pero el que me compró a mí también pagó por él. Así que, hermanos, a veces pensamos en todo esto y como que dejamos escapar las almas, porque de pronto tenemos temor a hablar o decirles. Pero qué bueno, hermanos, que usted y yo no podemos callar lo que hemos visto y oído. Es que lo que usted ha visto, hermanos, lo que hemos visto no lo podemos callar, y lo dijeron los apóstoles hace muchos años y aún lo repite la iglesia hoy. Hoy, hermanos, el valor de un alma es muy alto, así que merece la pena ir a las calles, ir a buscarlos. De pronto usted dirá, hermano, y yo quiero ser misionero, haga misión aquí. Porque él dijo, comenzando desde Jerusalén y ahí sí, hasta lo último de la tierra. ¿Quiere hacer misiones? Hagámoslas aquí, pero también no olvidando los de allá. Hermanos, nuestra condición no era la mejor. ¿Sabes qué éramos nosotros? Con todo respeto de la iglesia, nosotros éramos unos mendigos buscando pan. Eso éramos. Necesitados, vacíos, deprimidos. Eso éramos. Estábamos mal. ¿Y qué pasó? Encontramos el pan. Y no cualquier pan, el pan del cielo. Cristo mismo vino desde el cielo. ¿Y entonces qué? ¿Lo escondemos? No, hay que llevarlo a otros que también están necesitados. Otros que también necesitan del Señor. Encontraba un hombre y fue a nuestra iglesia, profesor, y a los días él me dice, pastor, ¿puedo traer a mi ex jefe? Yo, tráigalo. ¿Y puedo traer a un médico? Yo, tráigalo. Pero el problema es cómo le hablamos. ¿Qué palabras vamos a usar? Pero, hermanos, cuando uno los encuentra necesitados. El hermano Mike ya es bautizado en el nombre de Jesús. Deprimido, lleno de problemas, perdió su empresa, perdió su familia, perdió su casa, lo perdió todo, todo. Cuando llegó a la iglesia vivía por allá arrimado a donde un familiar, pero cuando llegó a la iglesia entonces decía, hermanos, qué envidia tengo de ustedes, que ustedes lo tienen todo, un gozo, una paz, una felicidad.
Y comenzó a ir a la iglesia, y un día me dijo, pastor, bautíceme el 7 de julio, porque ellos es con fecha. Y el 7 de julio lo bautizamos en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué hizo Dios con él? Hoy le restableció hogar, trabajo, está bien. Eso hace Dios con nosotros. Hermanos, dice la palabra del Señor, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Amén. Para avergonzar a los sabios, y lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo, ¿y qué? Y menospreciado. Amén. Escogió Dios y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces, ¿qué éramos? Menospreciados. O sea, no teníamos valor, no teníamos precio. Pero el Señor pagó por nosotros y hoy tenemos ¿qué? Un valor. Un valor. Eso que usted tiene, los dones del Espíritu Santo. Oiga, hermano, ¿quién tiene eso? Los médicos pueden hacer muchas cosas, pero no han sanado el cáncer. No han podido. Pero yo he visto a Dios sanar el cáncer. Allá. Lo vi sanar a mi esposa. El año pasado vinimos aquí, pero antes de venir aquí, en octubre, fuimos a la escuela dominical y de ahí nos fuimos a otro pueblo a hacer una visita. Y estábamos haciendo la visita allí cuando yo la veo que ella me dice, papi, me duele mucho, y cayó al piso doblada. Doblada, la recogimos de allí, la llevamos al hospital sangrando. La dejamos internada y le hacen unos exámenes. Nos vinimos a Colombia en noviembre de vacaciones, pero cuando regresamos en enero, que estábamos allí, llegó la carta médica. Estábamos en la parte norte de Suecia cuando la hija nos llamó y dijo, papá, no le digas a mamá, pero llegó una carta. Y la carta dice que la vida de ella va a cambiar. Allí hay posibilidad de entrar por internet, por el móvil, y uno puede ver su estado médico. Y yo intenté entrar y no me permitían entrar. Y entonces llamé a mi hermano que trabaja en el hospital y dije, ayúdame. A escondidas de mi esposa tomé su móvil y su cuenta personal y la miramos, y me dice, oiga, es verdad, ella tiene un cáncer. Tiene cáncer, y ahí dice que su vida va a cambiar de ahora en adelante. El 20 de febrero tenía que llevarla para que la examinaran y allí tomaran la decisión de qué iban a hacer con ella. Pero mientras la atendíamos aquí en otro pueblo, tenía otro hermano con cáncer. Un sueco, el hermano Ken Hegalund, estaba con cáncer también. Pero hermanos, cuando yo llevo a mi esposa al hospital, el médico comienza a buscar y entonces dice, oiga, como que nos equivocamos. ¿Cuál nos equivocamos? Dios la sanó. Dios la sanó. Eso fue en febrero. El hermano Ken sigue enfermo de cáncer, y en diciembre viajé a su casa, y cuando llegué a su casa él está a 4 horas, 5 horas, vive en un bosque, él vive allí. Dios lo rescató de las drogas y de muchas cosas. Ya lleva caminando con el Señor desde el 2011, pero cuando fui lo visité, él me mostraba la Biblia con lágrimas en los ojos y me decía, hermano, mira la Biblia. Llevo desde el 2011 en la iglesia, y yo le decía, no me alegro por la Biblia, me alegro es porque usted ha permanecido en Dios, en este pueblo solito. Y entonces le dije, pero tranquilo, que Dios hoy lo va a sanar. Hoy lo va a sanar. Y entonces él me dice,
Jovet Aherrenermeme, y él dice, yo sé que el Señor está conmigo y él está decidido a partir con Dios. Y él dice, yo quiero partir con Dios, pero yo digo, no, 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 el Señor hoy lo va a sanar. Y así como estas jovencitas, tengo 27 jóvenes a nivel nacional, jóvenes de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, jóvenes que salen a predicar a las calles y los cuales les doy clase todos los jueves. Entonces los convoqué y siempre les mando una visita. El último en conectarse predica. Y eso es un segundo, están todos ahí con sus cámaras encendidas, porque no es cámara apagada, eso no cuenta. Al momentico estaban todos y les dije, muchachos, el hermano Ken ya lleva varios meses con cáncer. Así que vamos a orar. Y el problema es que yo no voy a orar por él. Y yo voy a escoger uno entre ustedes por vía Zoom. Y el que yo escoja, ese es el que va a orar y el que Dios va a usar en esta noche para que el hermano sea sano. Todos se quedaron con sus ojos abiertos, como yo no, porque tenían temor, porque da temor como fallar. Y entonces escogí una jovencita. Hermanos, no había escuchado una oración con tanta fe de esa muchachita. Ella invocó ese nombre en el idioma de él, porque habla el idioma perfecto, pues es de allá. Y ella oró con tanta fe. Y oramos, hermanos, que Dios sanó a nuestro hermano. Dios lo sanó. Hermanos, de lo vil, hermanos. De ahí nos sacó Dios. De ahí nos ha sacado Dios, de lo que no tenía precio, para ponernos en su iglesia y manifestar sus dones a través de la iglesia. Lo invisible de Dios se transmite a través de la iglesia. Su poder, su Espíritu Santo se transmite a través de la iglesia. A través de la iglesia Él obra, salva a otros. Así que esta iglesia vale mucho para el Señor. Estimado amigo, usted tiene un gran precio para Dios. Por eso que a mí no me importa ir donde sea y a la hora que sea, hermanos. Me llamaba un hombre tarde en la noche. Me llamaron, oiga hermano, hay un joven que cayó en depresión y esto lo llevó a un preinfarto y lo llevaron casi muriendo al hospital. Y yo me fui 6 horas solo. Mi esposa estaba enferma, no me podía acompañar. Mi hija tenía examen de universidad y se quedó llorando en la puerta diciendo, papá, quiero ir. Yo, no, haz tu trabajo, que yo voy por el mío y no voy solo. Me fui a ese pueblo. Cuando llegué allí, hermanos, allí estaba aquel hombre con una depresión. Pero ustedes, ¿qué creen que pasó? Dios lo libertó. No importa donde haya que ir, lo que haya que hacer. Hermanos, a veces me ha tocado dar doctrinas en los McDonald's, porque no se me permite. De pronto hay una joven o alguien que no permiten que llevemos o vayamos a sus casas, pues lo hacemos en un McDonald's. Y ahí ha salvado Dios a esas personas. Ahí Dios ha obrado. Así es Dios. Un sueco estaba por allá a 6 horas y él me decía, pastor, partamos el camino. Yo subo hasta la mitad y usted viene a la mitad y me doctrina. Y así hicimos hasta que lo bauticé en plena pandemia, en un 24 de diciembre. Por un alma, hermanos, por un alma. Hay que ir. Hay que ir por un alma. Hay que llegar a ellos. Les voy a invitar a ponerse sobre sus pies. Y vamos a hacer una oración en el nombre del Señor Jesús. Yo no sé si hay un amigo aquí en esta noche que quiera entregarle su vida al Señor. No sé si hay un hermano que quiera que oremos por usted. Es más, si hay alguno, hermanos, allá necesitamos un misionero en Finlandia. Anoche yo me fui triste de acá y le decía a las muchachas, si tuviese dinero, me llevaba unos cuantos pastores de aquí. Si tuviese dinero, allá hubiesen unos en Noruega. Pero yo sé que aquí puede estar el de Finlandia en esta noche. Aquí puede estar el de Noruega en esta noche.
Aquí puede estar el que habla ruso. Aquí puede estar el que puede ir a Lituania. Aquí puede estar el que puede ir a Estonia. Aquí puede estar entre nosotros. Si hay algún enfermo en esta noche que quiere que oramos por usted, venga y vamos a orar. Un amigo que quiera que oremos por usted, que usted piense en esta noche, no es que yo no valgo nada, o que el enemigo lo tenga atrapado en sus situaciones, créame que el Señor lo puede libertar en esta noche. Vamos a orar en el nombre glorioso de Jesús. Bendito soberano Dios, delante de ti, Jesús. Señor, en esta noche hay llamado para salvación y vida eterna, pero también para el servicio, Jesús. Señor Jesús, Aleluya, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque eres bueno, Señor. Tu fidelidad es grande. Oh Jesús, glorifícate siempre, Señor, sanando, libertando. Gracias por tu palabra, por animarnos a seguir adelante, Señor, por darnos aliento, Señor Jesucristo. Despídenos en paz, Señor. Que vayamos felices a nuestros hogares. Despertando, Señor, a los que están dormidos, oh Dios. Gracias te damos, Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Hermano, qué gran privilegio escuchar un siervo del Señor de lejanas tierras